buenos días, buenas tardes. Cuando le hayan dado play a este video, vamos a dar comienzo a la clase número 37 de la serie de videos de la Cátedra B de Anatomía. Hoy vamos a trabajar el tema topografía cervical, espacios, celdas y corte axial del cuello a nivel de C5, que es el más habitual. Bueno, cuando hablamos de topografía de cuello, hablamos de un poco de anatomía de superficie y un poco de la proyección de los elementos importantes para la práctica médica que hay dentro de la anatomía cervical, ubicándolas a partir de las relaciones que tienen con los rebordes o con algunos elementos que son fácilmente distinguibles de la anatomía de superficie. Cuando analizamos la región anterior del cuello, vemos que los elementos que uno tiene para observar los límites desde la topografía. Fíjense que el triángulo anterior del cuello tiene un límite, hay un gran triángulo anterior que tiene un límite superior que es el borde inferior de la mandíbula, un borde externo que es el borde anterior del esternocleidomastoideo y un borde interno que es la línea media que está entre la otra mitad de la cara anterior del cuello. También lo que puede suceder es que se lo subdivida ese triángulo anterior en dos regiones, una que está por encima del hueso hioides, que es la región suprayoidea, donde están los músculos suprayoideos, y una región que está por debajo del hueso hioides, que es donde están los músculos infrayoideos. A este espacio, al de los músculos infrayoideos, cuando se los considera junto con la región contralateral, se le denomina región media o espacio visceral. Mientras que en la región superior, el triángulo superior de la región del suprayoideo, está localizada principalmente en la región submentoniana y submandibular. Fíjense en esta división, acá hay dos elementos a tener en cuenta. Primero, el músculo más importante desde el punto de vista de la topografía cervical, que es el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es un músculo que va desde la apófisis mastoides y dos haces de internación entre una que va sobre la clavícula y otro que va sobre el esternón, y divide a todo el cuello en una región lateral y una región anterior. Todo lo que es la región anterior, fíjense que, como veíamos recién, está ocupada porque es la región infrayoidea o visceral y suprayoidea o espacio submentoniana y submandibular. Y la región posterior que está entre el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y la clavícula, es toda la región que a su vez vamos a ver que está dividida en una región escalénica propiamente dicha y una región supraclavicular un poco más chica. Fíjense, si vemos en detalle esta región del triángulo lateral y supraclavicular, vamos a tener, como está marcado la flecha, ese límite es el límite del músculo homoyoideo, que viene uno de los músculos del grupo infrayoideo que se va a insertar a la escotadura, cerca de la escotadura coracoidea del omóplato. Ese músculo divide a ese triángulo lateral en dos regiones. En una región que es triángulo lateral propiamente dicho, que es la región escalénica, y un triángulo supraclavicular, que es la región donde hay ganglios linfáticos. Por ejemplo, en el triángulo lateral por encima del homoyoideo, los elementos más importantes que hay es la emergencia del plexo braquial, porque ahí están los músculos escalenos, y pegada cerca del borde posterior del esternocleidomastoideo, más externa, está pasando la vena yugular interna. Y en el triángulo supraclavicular propiamente dicho, en el que queda entre el esternocleidomastoideo, el homoyoideo y la clavícula, es una región muy importante porque ahí están los ganglios linfáticos supraclaviculares de mucha importancia médica.
En la región anterior habíamos dicho que el triángulo anterior, a su vez, podía dividirse por encima o por debajo del hueso hioides. Acá en este acercamiento, en este esquema, es donde se ve la región suprayoidea. Acá se ven los músculos, este es el músculo milohioideo, este es el vientre anterior del digástrico, el tendón intermedio del digástrico, el vientre posterior. Este músculo que está acá es el pterioideo interno y el que está llegando desde atrás a hacerle la corredera al tendón intermedio del digástrico es el músculo estiloioideo. Entre los dos bordes del interno, del vientre anterior del digástrico y el hueso hioides, se forma un triángulo que es el triángulo submentoniano. Puede estar localizado en esta región algunos quistes de origen tiroideo, pero es importante principalmente desde el punto de vista quirúrgico. Desde el punto de vista clínico, al costado, fíjense, entre lo que sería el borde de la mandíbula, el borde interno del digástrico y hacia atrás el músculo estiloioideo, se encuentra limitado el triángulo submandibular. En la próxima imagen vamos a ver otra aproximación a esta región. Fíjense que se lo llama también triángulo digástrico. Entre los dos bordes entre el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior, que también se suma el estiloioideo acá, y la mandíbula, en esa región, lo que sería la región lateral, acá adelante, acá en el medio, está tapado en este esquema en la región submentoniana. En esta región lateral se encuentra la celda, en el triángulo digástrico se encuentra la celda submandibular. Fíjense, ambos vientres del digástrico y la mandíbula, el contenido está principalmente en la glándula submandibular, una porción de la arteria lingual y la arteria facial, que eso tiene menos importancia, digamos, desde el punto de vista médico, porque es difícil acceder. La arteria facial se puede palpar el pulso si uno toca el borde óseo de la mandíbula, pero lo más importante de recordar que en esta región, en la región de este triángulo entre los vientres del digástrico, se encuentra la glándula submandibular. Más abajo de la glándula submandibular, estos triángulos que vamos a ver ahora son triángulos más bien de utilidad quirúrgica, pero tienen que conocer conocer el trayecto y el recorrido de dos elementos que son muy importantes. Por un lado, un nervio que es el nervio hipogloso, que está entrando a la base viene desde la región posterior de la base de cráneo, el agujero condilio anterior, pasa por el costado en la región supraioidea y va a pasar por dentro entre el hiogloso y el milohioideo, se mete dentro de la boca para ir a buscar la inervación de los músculos de la lengua. Y el otro elemento vascular importante es la arteria lingual, que es una de las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Hay un triángulo que se forma entre el borde posterior del músculo milohioideo con el nervio hipogloso y hacia atrás con el digástrico, un espacio chiquito que hay con el milohioideo por delante, digástrico por detrás y el hipogloso por arriba, donde está pasando la porción anterior de la arteria lingual. Vamos a ver que después más atrás hay otro triángulo pequeño cerca de la región posterior del hioides, por detrás del tendón del estiloioideo que está acá, que también se va a ver la arteria lingual, pero en este caso está por delante del músculo estiloioideo y es el triángulo de la arteria lingual. Lo van a ver en los libros también, en los libros clásicos, como triángulo de Pirogov. Más atrás, esto que vimos recién era el tendón, era un triángulo que está por delante del digástrico
entre el digástrico y el milioideo. El otro, este otro triángulo pequeño también de utilidad quirúrgica que se forma es el triángulo retrodigástrico, ¿ven? Que está por detrás del vientre posterior del digástrico y de la inserción del estiloideo. Tiene el digástrico por arriba y el hueso ioides por debajo. Y atrás viene este músculo que se ve que va hacia la lengua, que es el hiogloso. En este triángulo retrodigástrico, que también se lo van a ver en los libros clásicos como el triángulo de Clark, también está pasando, pero entrando a la boca en una situación más posterior, también la arteria lingual y también el nervio hipogloso. Es como para que ustedes se ubiquen, este es una región que está por detrás del estiloideo del digástrico, y lo que vimos recién está por delante del estiloideo y del digástrico. En los dos se ve principalmente el contenido en la arteria lingual y el nervio hipogloso. Muy bien. En la cara lateral del cuello, también desde el punto de vista quirúrgico, es importante desde el punto de vista quirúrgico, se forma un triángulo que este es de difícil, porque depende de la anatomía de esta vena, que es el tronco tirolingofaringofacial, que es una vena que trae el drenaje venoso de todo el piso de la boca, que forma un ángulo más o menos agudo con la vena yugular interna. Es la vena yugular interna, junto con el tronco tirolingofaringofacial y el nervio hipogloso que se lo cruza por arriba, delimitan un triángulo que es el triángulo de la bifurcación carotidia. Es donde la carótida, este elemento que viene por acá, que es la carótida común, se divide en una carótida externa, que es la que da ramas en la cara, y una carótida interna que no da ramas, que sube en el espacio retroestilio y va a entrar al cráneo a través del agujero carotidio del peñasco del temporal. Esa división, desde el punto de vista quirúrgico, se encuentra en esta región de los triángulos, pero desde el punto de vista topográfico, anatomía de superficie, es más fácil localizar esta división arterial a la altura del borde superior del cartílago tiroides, que eso sí se puede palpar de manera un poco más fácil con la anatomía de superficie. De todas maneras, este triángulo es el triángulo de la bifurcación carotidia. En los libros clásicos lo van a leer como triángulo de Farabeuf. Bueno, ya vimos parte de cómo se distribuyen a los lados del esternocleidomastoideo, pero es importante tener en cuenta que hay un triángulo carotidio que esencialmente se vincula con el borde anterior del esternocleidomastoideo. Para que ustedes se ubiquen desde el punto de vista de anatomía práctica, cuando ustedes quieren tomar el pulso carotidio, que es el pulso que se considera central, los dos pulsos centrales que tiene el cuerpo, que están en el cuerpo son el carotidio y el pulso femoral. Cuando ustedes necesitan palpar el pulso carotidio o hacer alguna maniobra, que se los dejo para que lo busquen o lo van a utilizar más adelante, que es el masaje del seno carotidio, se ubican por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, porque por detrás del músculo esternocleidomastoideo se vincula con la vena yugular interna y la emergencia de los ramos superficiales del plexo cervical. Este borde anterior está limitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde externo del homoioideo y el borde inferior o la proyección del hueso ioides hacia atrás, que es más fácil. En los libros en anatomía dicen el vientre posterior del digástrico, pero es la proyección del asta mayor del ioides, es más fácil de ubicar. En esa región, ese pequeño triángulo, se forma la región del triángulo carotidio. Ahí está principalmente la arteria carótida interna.
La vena yugular y los nervios están un poco más lejos, principalmente de todos estos elementos que tienen su contenido. Sin duda, el más importante es la arteria carótida interna. Este sí es un triángulo que ustedes lo van a utilizar mucho porque es la manera de acceder a los reparos anatómicos que van a utilizar para acceder al pulso carotídeo. En la región posterior del cuello o la base de la cabeza se encuentra el triángulo nucal o el triángulo de la nuca. También tiene un nombre propio, pero no importa. Fíjense que es bien profundo, está en la base, está bien adelante, porque para esto hay que primero sacar el trapecio, sacar el esplenio y después encontrarse los músculos, que es el complexo menor, y después recién se ven los músculos bien profundos y cortos. Este triángulo tiene los siguientes límites. Por adentro, el borde externo, del recto posterior mayor, el oblicuo superior de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza. Entre esos tres está el triángulo de la nuca o el triángulo vertebral, que el contenido que tiene es principalmente se ve la arteria vertebral que ha estado subiendo por los agujeros transversarios de la columna cervical, tuerce a nivel del agujero transversario del atlas e ingresa en el cráneo para ir a formar el tronco basilar y hacer la irrigación del tronco del encéfalo. Y emerge entre el occipital y el atlas, emerge el primer ramo cervical. Este primer ramo cervical hay uno específicamente que es importante tener en cuenta por la utilidad clínica, es un nervio que se va hacia arriba y hacia afuera, que es este que le estoy marcando, que se llama occipital mayor o nervio de Arnold. Doy el epónimo porque es frecuente en la práctica médica que se utilice ese nervio. El occipital mayor o nervio de Arnold se distribuye en la región posterior del occipital y tiene alguna importancia en algunos tipos de cefalea y hay algunos tratamientos específicos para actuar sobre este nervio cuando se enferma. Así que tengan en cuenta que este triángulo posterior, que es bien profundo, pero más importante es, desde el punto de vista clínico, la emergencia del nervio occipital mayor, si bien por supuesto el elemento vascular es absolutamente indispensable recordarlo. Esto ya lo trabajamos en otro video, pero nunca está de más, porque ahora le estamos agregando algunos elementos más a la región cervical. Nosotros recomendamos, y es parte de la cursada, la utilización del dibujo como parte del estudio. El dibujo esquemático los ubica tridimensionalmente y les hace internalizar las relaciones entre los elementos. Acá lo que vamos a ver es la distribución. Este es un corte de cuello a nivel de C5, C6. Fíjense que está todo lo que está marcado. Tienen el músculo esternocleidomastoideo, los músculos infrahioideos. Estos son esquemáticos, depende a qué altura. Acá hay 4, pero realmente deberían ser 3 porque el esternotiroideo y el tiroideo están en el mismo plano. Fíjense que se ve el paquete vasculonervioso del cuello por detrás del esternocleidomastoideo, afuera la vena yugular, adentro la carótida y atrás el nervio vago, el neumogástrico, el décimo par, la tráquea, el esófago y la relación importante que tiene con la glándula tiroides. Y hacia atrás todo lo que es los músculos prevertebrales, acá están los escalenos con la emergencia del plexo, los ramos del plexo braquial, y hacia atrás los músculos episomíticos, los músculos posteriores de la nuca. Así distribuidos están estos espacios, están agrupados en 3 celdas o 3 niveles de aponeurosis cervical. Hay una aponeurosis cervical superficial que envuelve al músculo esternocleidomastoideo, se continúa por adelante de los infrahioideos, se envuelve al esternocleidomastoideo del otro lado, va hacia atrás y envuelve a los músculos trapecios. Toda la parte más superficial, esternocleidomastoideo y trapecios por detrás, están contenidos
dentro de la aponeuritis cervical superficial. Más profundamente, envolviendo los músculos viscerales de la aponeuritis de los músculos infrahioideos, está la aponeuritis cervical media, y envolviendo a los músculos prevertebrales, a los escalenos y a los posteriores, la aponeuritis cervical profunda. Como resumen regional les dejo esta imagen solamente para guía. Esto no es para estudiar, esto es como un repaso para cuáles son los hitos que hay que acordarse y hay que conocer como contenido mínimo. En la región anterior está la región supra e infrahioidea, y la infrahioidea es la región visceral que agrupa la laringe, la tráquea y la tiroides. El borde posterior del esternocleidomastoideo se relaciona con el pulso carotídeo, el borde posterior con la emergencia del plexo cervical y la vena yugular interna. La región lateral se encuentra por encima o por debajo del homoioideo. Acuérdense, por encima está la región escalénica que sale el plexo braquial y por debajo los ganglios supraclaviculares. En la región supraioidea está la división carotidia, la arteria lingual, el 12º par, y en el triángulo posterior la arteria vertebral y el primer ramo cervical. Y después, como vimos recién, la aponeurosis cervical superficial, que contiene el esternocleidomastoideo y al trapecio, la aponeurosis cervical media, que contiene los músculos infrahioideos, y la aponeurosis cervical profunda, los músculos prevertebrales, escalenos y posteriores. Muy bien, espero que les haya sido de utilidad este video. Recuerden que esto no es un material directamente de estudio, sino esto es una guía donde nosotros trabajamos los contenidos mínimos indispensables para la aprobación del módulo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.